Ahora, después de leer esto, ¿saben cuál es mi oración? Señor, por favor, danos un corazón de compasión hacia las necesidades de la gente, al igual que Jesús. Créanme, no lo tengo. Las necesidades de la gente siempre movían el corazón de Jesús. Él no podía ver a una persona en necesidad sin ser movido a compasión. Dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aunque, quiero aclararles algo, mucha de esta gente no estaban realmente buscándolo a Él. Ellos buscaban la ayuda, buscaban la sanidad de sus enfermedades. Todo lo que querían eran los beneficios sin asumir un compromiso real. Como mucha gente hoy en día buscan el sándwich y la Coca-Cola. Pero Jesús nunca los reprendió. Él simplemente siguió adelante y los ministró incondicionalmente. Eso, hermanos, es amor. Versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantándolo levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Wow! ¿Querés un milagro? En el Evangelio de San Juan dice que estos 5 panes y 2 peces vinieron de un muchachito. Cuando la multitud estuvo allí, los discípulos dijeron, Señor, mejor despídelos para que se puedan comprar comida. Y él dijo, no, ellos tienen hambre y pueden desfallecer en el camino. Denles de comer ustedes. En otro de los evangelios, los discípulos dijeron, si tuviéramos miles y miles de dólares, no nos alcanzaría para alimentar a esta multitud. Jesús dijo, ¿qué es lo que tienes? Y Andrés, el hermano de Pedro, dijo, aquí está este niño con 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para una multitud como esta? Y vino un muchachito y dio sus 5 panes y 2 peces a Jesús. Jesús bendijo, partió el pan, lo distribuyó, y después que comieron y se saciaron todos, sobraba tanto que fueron capaces de reunir 12 canastas llenas para llevarse a casa. ¡Wow! Tremendo milagro de Jesús, ¿no les parece? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, suban al bote, vayan a la otra orilla, yo despido a la multitud y luego los alcanzo. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Creo que es importante poner atención a esto. Fue un día tremendamente duro. Jesús había recibido noticias de una terrible crueldad. Su primo Juan había sido decapitado por Herodes. Jesús sentía que era necesario estar a solas con el Padre por un tiempo. Así que se fue con la barca al otro lado del lago.
Pero la gente, viendo la dirección por la que se habían ido, corrieron hacia el lado superior de Galilea, y cuando la barca llegó a tierra, ellos lo estaban esperando. Y Jesús se pasó todo el día ministrándolos. Estaba cargado emocionalmente por lo que había pasado a Juan. Sin duda estaba cansado físicamente por ministrar a tanta gente, habiendo sido presionado por ellos todo el día hasta la tarde. Los alimentó y los despidió, mientras sus discípulos se iban de regreso en la barca. Un día muy duro, con las malas noticias. Físicamente agotado, necesitaba un tiempo como para desplomarse y dormir por 2 días. Pero en lugar de hacer eso, Jesús se fue aparte a la montaña para orar. ¿Qué importancia tenía la oración en la vida de Jesús? Te pones a pensar, si Él, siendo el Hijo de Dios, sentía esa gran necesidad de ser fortalecido a través de la oración en ese tipo de situaciones, ¿cuánto más nosotros, los discípulos o seguidores de Jesús, que somos débiles, que fallamos, necesitamos pasar tiempo en oración para ser fortalecidos por Dios? De acuerdo a otro evangelio, Jesús fue y pasó toda la noche en oración. ¿Por qué? La oración era su fuente de fortaleza. Jesús encontraba sus fuerzas en oración con el Padre. Yo creo que nosotros también podemos descubrir que la oración es una fuente de gran fortalecimiento. Luego dice, versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Estaban siendo sacudidos por las olas, por el viento que venía de un valle, creo que se llama el valle de Kineret, algo así, que viene desde el Mediterráneo, y era viento contrario. Versículo 25. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, venía caminando sobre el agua. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Siempre criticamos a Pedro por bocón o impulsivo, ¿no? Pero se necesita fe para hacer lo que hizo. ¿No les parece? Decir, yo quiero caminar sobre el agua. Y se fue caminando. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que la fe de Pedro duró muy poco. Pero es una maravillosa historia, ¿no? Pedro fue capaz por unos momentos de caminar sobre el agua. Y fue capaz de caminar sobre el agua en tanto tuvo sus ojos puestos en Jesús. Pero de repente, como que reventó una ola, mojando su cara, y miró alrededor diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, Señor, sálvame. Me imagino Jesús riéndose entre dientes mientras decía, hombre de poca fe, Pedrito, empezaste bien. ¿Qué te pasó? Creo que la lección aquí es
que debemos mantener los ojos siempre puestos en Jesús, en el Señor. Es tan fácil poner los ojos en las circunstancias. Comenzamos a mirar alrededor, sentimos el ruido de las olas, nos ponemos a mirar nuestros problemas, nuestras situaciones y empezamos a hundirnos. Porque cada uno de nosotros diariamente nos encontramos con situaciones que realmente pueden hundirnos. Por eso es muy importante y necesitamos mantener nuestros ojos en el Señor. Él es el amo sobre el mar, sobre las olas y sobre los vientos y sobre todos tus problemas. Mirando a Jesús, Pedro fue capaz de caminar sobre el agua. Cuando quitó sus ojos de Jesús y los puso en las olas, comenzó a hundirse. Mientras mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, podemos caminar sobre el agua y hablar al mismo tiempo. Y lo maravilloso del caso es que cuando Pedro comenzó a hundirse, supo a quién llamar. ¡Sálvame, Señor! Y te pones a pensar cuántas veces nosotros hemos estado en el mismo bote y cuántas veces hemos gritado, Señor, sálvame, y el Señor nos salva. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas bien por el agua. Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los de que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. No es para menos. Acababan de ver una tremenda demostración del poder divino de Dios. Ya para ese entonces no tenían que dudar, ¿no? Ya habían visto muchos milagros. Versículo 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Y esto es algo también que les quiero explicar sobre la fe. Jesús no tenía ningún tipo de ropa mágica que si la tocabas te sanabas. Las sanidades se daban en cada caso por la fe de las personas. El hecho de tocar las ropas de Jesús, ¿saben qué era? Era un punto para que ellos soltaran su fe. Hay como una especie de fe pasiva. Y eso es creer que Dios lo puede hacer. Estar completamente seguro que Dios puede hacerlo. Y creo que todos nosotros podemos encajar en esa categoría de los que creen en Dios. Sabemos que Dios lo puede hacer todo. Y cuando enfrentamos alguna enfermedad o cualquier otra cosa y alguien dice, Dios te puede sanar, sé que es cierto, no lo dudo. Por ejemplo, cuando vas al hospital y ves a la gente que está en condiciones muy críticas, a tal punto que los doctores se han dado por vencidos y les dices, Dios puede sanarte, le dices a la persona. ¿Verdaderamente lo crees? Y creo que Dios puede hacer lo que sea, pero hay algo que activa esa fe donde ya no es un yo creo que Dios puede sanarte, sino un yo creo Dios puede sanarte ahora. Por eso me gustan los pentecostales, porque tienen ese tipo de fe. En ese momento, o en el momento cuando la fe es activada para recibir ese toque de fe o de sanidad por parte de Dios, ahí es donde la fe es activada. Yo creo que al tocar el borde de la túnica de Jesús,
estableció un punto de contacto para que la gente libere su fe. En otras palabras, en sus mentes decían, sé que en el momento en que toque su ropa, seré sanado. Eso estaba tan metido en sus mentes que en el momento en que ellos fueron capaces de tocar el borde de su túnica, liberaron su fe. Y ya no tuvieron una posición pasiva de yo sé que Dios puede, sino Dios lo va a hacer, Dios lo hace. En ese momento liberaron su fe para tomar su sanidad. Y en el momento que activaron su fe, fueron sanados. Hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que forman puntos de contacto para liberar o soltar la fe. De hecho, Jesús estableció más o menos puntos de contactos en varias ocasiones. ¿Recuerdan cuando en San Juan capítulo 9 puso barro sobre los ojos del ciego y le dijo, ándate y lávate el barro? Tan pronto como te laves podrás ver. Bueno, el hombre creyó que en el instante en que se lavara ese barro vería. Ese fue un punto de contacto para soltar su fe. La mujer que sufría pérdida de sangre por 12 años. Ella sabía que si tocaba el manto de Jesús sería sanada. Bueno, ese era su punto de contacto. En el libro de los Hechos dice que enviaron prendas de Pablo para que las pusieran sobre los enfermos y fueran sanados. Cuando Pedro caminaba por la calle, no sé si era el capítulo 3 o 4 del libro de los Hechos, capítulo 5, ponían enfermos, cuando Pedro caminaba, ponían enfermos a su paso para que su sombra cayera sobre ellos. Bueno, eso se convertía en un punto de contacto. La gente se decía, sé que tan pronto como la sombra de Pedro caiga sobre mí, voy a ser sanado. Ese era su punto de contacto para liberar su fe. De algún modo, debemos ser capaces de liberar nuestra fe para que sea activada. Un punto de contacto para liberar la fe. Ahora, esa fe ya está en nosotros. No es que no la tenemos. Si aceptaste a Cristo Jesús, ya está en ti. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Todo eso ya está implantado en nosotros desde que aceptamos a Cristo Jesús. Un amén bien grande. De manera que, Señor, ayúdanos a desarrollar y activar esa fe. Oramos.